Su palabra dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice la palabra del Señor. Y pues vamos a, con este gozo en nuestro corazón, aprender un poquito más de la palabra del Señor, y espero que sea de bendición para su vida, que cada día que usted pueda abrir las escrituras, pueda entender un poquito más de la palabra del Señor, tanto como cada uno de nosotros cuando abrimos nuestras Biblias, le decimos: Señor, ayúdanos a entender la palabra. Hay veces que nos es difícil, no la podemos entender, pero para eso estamos, ¿verdad? Para ayudarnos y para seguir estudiando la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús estamos ante tu presencia. Te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre. Gracias te damos por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ayuda a seguir adelante, que nos revela las cosas del Padre. Gracias te damos porque en esta noche, Señor amado, disponemos nuestro corazón y nuestros oídos, Señor, para aprender de tu palabra, Señor amado. Dice tu palabra, Señor amado, que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, Señor. Y queremos, Señor, y anhelamos conocerte más cada día, Señor. Por lo cual, Señor amado, yo te pido, Señor amado, que cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes, Señor, nos sea revelada tu palabra, Señor amado. Y así, Señor amado, algunos, Señor, dan frutos, Señor, al 30, otros al 60, otros al 80, otros al 90, otros al 100 por uno, Señor. Yo te doy mis gracias, Señor, y te pido, Señor amado, que en el nombre de Jesús sea tu palabra, Señor, deshaciendo, Señor, todo, Señor, yugo, deshaciendo, Señor, todas esas cosas, Señor amado, que están en contra de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor amado, que cada uno de nosotros, Señor, seamos prontos para oír, Señor, para oír de tu palabra, Señor. Y que seamos prontos, Señor, para actuar también en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que nos reveles tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Amén. En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, y vamos a ver un poquito acerca de lo que este libro nos va a ir enseñando. Hay 4 evangelios. Yo creo que cada uno de nosotros ya tenemos un poquito de conocimiento, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo y San Juan eran apóstoles del Señor, y Marcos y Lucas eran discípulos del Señor. Vamos a ir conociendo que el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Nosotros ya hemos estudiado un poquito acerca de lo que los judíos, hasta el día de hoy, pues ellos esperan al Mesías, ellos esperan a Jesucristo. Para ellos todavía no ha nacido el Salvador, ellos todavía esperan al Mesías. El Evangelio de Marcos fue escrito para los griegos, ¿verdad? Nosotros también hemos estudiado acerca un poquito en el libro de Romanos, ¿verdad?, sobre de lo que los griegos, quiénes eran. Y el Evangelio de Lucas fue escrito directamente a Teófilo, y en él se escriben los milagros de Jesús. Y el Evangelio de Juan fue escrito a los gentiles. Acuérdese que en el tiempo de Jesús eran los judíos, eran los griegos, eran los gentiles, y a cada uno de ellos les fue dada una palabra. Entonces, Juan fue escrito a los gentiles a fines del primer siglo, y se reconoce que Juan era el más joven de los apóstoles de Jesús. Se dice también que ya estaban escritos los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y habla de la familia, de las señales y de su propósito de enseñar a Jesús como Salvador del mundo, a los judíos, a los griegos
y a los gentiles. Acuérdese que la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a los suyos, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios, que para los judíos nosotros venimos a ser los gentiles, a los cuales por medio de Pedro, ¿verdad? Cuando tuvo la visión y le dijo que el evangelio le era demandado para predicarle a los gentiles. Entonces, ya enfocándonos un poquito en todo esto, vamos a ver que también el territorio donde el libro de San Juan se predicó fue en Judea, en Samaria, Galilea, Betania y Jerusalén. Vamos a estar escuchando esos nombres. Y vamos a ver un poquito de cuál es el propósito de este libro. En Juan 3:16, esto vamos a hacer un enfoque para ver el libro, de qué es lo que habla. El propósito del libro de Juan es dar a conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan 3:16, muchos se lo saben de memoria y los que no se lo saben deberían procurar aprenderse este versículo, a lo cual le voy a pedir que lo leamos. Y dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿qué nosotros hemos aprendido sobre el estudiar las Escrituras? Leer bien. Detengámonos cuando veamos una coma, detengámonos cuando no entendamos de quién está hablando, por qué se está hablando, de quién se está hablando y quién es el que está hablando. Porque cuando nosotros reunimos todos estos pasos, vamos a poder entender. Lo mismito que yo le digo a mis hijos cuando ellos van a hacer un examen, a veces llegan, ¿verdad? Y sacan malas calificaciones y yo les digo, ¿qué pasó aquí? Y ellos me dicen, no sé, no entendí. Y yo les digo, para hacer una buena respuesta, tienes que leer bien la pregunta. Porque si tú no lees bien la pregunta, no vas a poder contestar una buena respuesta. Muchas veces cuando a veces lanzamos preguntas al aire, muchos no tardan en contestar y contestan lo primero como lo entendieron. Pero cuando hay personas que analizan la pregunta y cuando contestan es más sabio, más detenido, con calma y meditan la pregunta. ¿Sí? Entonces aquí en el Evangelio de según San Juan 3:16 vamos a ver este versículo clave de este libro, que el propósito es de dar a conocer a Jesucristo como Hijo de Dios. Y dice las primeras palabras, ¿verdad? Porque de tal manera. Ese de tal manera, vamos a estudiar los versículos anteriores. Acuérdese que en hermenéutica hay una regla de leer el contexto de ese pasaje, ¿verdad? Acuérdese que hemos visto que hemos estudiado que nosotros tenemos que leer antes. Pero cuando se enfatiza en este versículo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. He ahí donde muchas, ¿cómo se puede decir? Falsas enseñanzas, o porque lo leen mal, dicen, bueno, sí, Dios amó al mundo. Y a nosotros nos dice, bueno, se contradice la Biblia porque dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. A ver, entonces, ¿por qué Dios amó al mundo? Hay preguntas así. Usted se llega a encontrar a personas así, confundidas. Entonces usted, teniendo un poquito de estudio bíblico, se puede entender, porque de tal manera usted ya ha leído el contexto.
Y cuando dice que amó al mundo, acuérdense que estamos estudiando los símiles, hemos estudiado las palabras que se parecen. ¿Qué se refiere aquí a mundo? Amaba los placeres, las borracheras, las mujeres, ¿eso es? ¿Qué significa? La humanidad, ¿sí? Dios ama a la humanidad. Otra pregunta que los homosexuales siempre van a sacar. Es que Dios ama al mundo y nos ama a todos, dicen. Pero ¿qué dice en Salmos? ¿Qué dice Salmos? Dice: Jehová está airado con el impío todos los días. Ups. Entonces la Biblia no se contradice. Los que leemos mal somos nosotros. Los que le malinterpretamos a nuestra conveniencia somos nosotros. Y es ahí como cuando el hermano Luis, que está llevando la serie de religión o religioso, ahí, ¿verdad?, ha hablado un poquito acerca de la homosexualidad. Ha hablado acerca de que hay iglesias cristianas que están aceptando a los homosexuales porque tienen un dicho que dicen que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero en sí, Dios aborrece el pecado y el hombre en sí es pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero muchos se confunden y dicen: bueno, si Dios ama al ser humano, entonces ¿por qué aborrece? Porque ya entendimos, nosotros hemos entendido que el ser humano que no conoce a Dios está apartado, está alejado, está sin fe, sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Cuál es la solución? Aceptar a Jesucristo como Hijo de Dios, reconocer que Él nació de un nacimiento virginal a través de María, que Él, ¿verdad?, fue circuncidado al 8º día cumpliendo toda la ley, que fue crucificado por los judíos, ¿verdad?, porque para los judíos ciertamente es tropezadero, ¿verdad?, que reconozcamos que Jesucristo estuvo muerto en una tumba 3 días y 3 noches, pero que Dios le resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando con Él, juntamente con Él. Entonces, si el propósito de Dios fuese que el hombre por medio de Jesucristo tuviese ese arrepentimiento, esa nueva vida, ese nuevo nacimiento, como cuando le hablaba a Nicodemo, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. Entonces, ahí nos damos cuenta, nosotros ya estudiando las Escrituras nos vamos dando cuenta que por eso el hombre no entiende. Entonces, cuando vamos y podemos hablar a una persona tal vez y le podemos decir que la palabra de Dios dice que sí le ama y que demostró ese amor, ¿cómo lo demostró? Aquí dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ustedes se recuerdan qué es la palabra unigénito? No, oye, único. Aquí la Biblia dice, yo no le estoy leyendo otra Biblia, yo tengo la Reina Valera, hay diferentes traducciones, traducción lenguaje actual, Dios viviente, Dios habla hoy, hay diferentes traducciones. Pues usted la busca en todas las Biblias, le va a aparecer lo mismo. Y aquí dice, ¿verdad?, que Él envió a su Hijo unigénito. La palabra unigénito quiere decir único, no hay más. Unigénito. Ahorita vamos a estudiar lo que significa también primogénito, que es muy diferente. Entonces, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero aquí está una palabra clave, a ver si usted la alcanza a ver. Para que todo aquel que en Él cree. ¿Quiénes? Todos. Esto es para todos. Para judíos, para griegos, para gentiles, para mexicanos, para oaxacos, para guatemaltecos, para toda la humanidad, todo el mundo en sí, para todo. Esta palabra que dice aquí todo, abarca todo, para todo aquel que en Él cree.
Y por eso aquí en el Evangelio de Juan enfatiza mucho lo que es la humanidad, el Hijo de Dios para lo que vino. Todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En el Hijo unigénito de Dios. Sí, vamos viendo que lleva un solo mensaje. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿A dónde se va a perder? Nunca, a lo mejor usted ha escuchado, ha leído muchas veces este pasaje y usted, por eso le digo que es importante leer cada pedacito que nosotros no entendamos. No se pierda. ¿A dónde? ¿Que se le pierda a dónde? O sea, hace que Dios tiene al mundo y tiene a todos mirándolo y de repente dice, ay, se me perdió. ¿Dónde estará? ¿Qué significa eso? No se pierda. Que no perezca, que no se pierda en el sentido de una eternidad separado de Dios. Que no perezca. Que no se pierda, que no... Muchas veces nosotros tenemos esta costumbre, los mexicanos, de decir, ay, el hijo de la tiendita de allá, de Doña Lupe, por decir allá. Su hijo anda bien perdido en las drogas, decimos, ¿verdad? Tenemos esa expresión, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso perdido? ¿Que no lo encuentra? No, que está completamente hundido, separado. A lo mejor vive en esa casa, pero está perdido en el sentido de que ya está olvidado del juicio, ya no vive conforme a un ser humano normal, sino que está perdido en las drogas, hundido en las drogas. Cuando estamos hablando aquí que la palabra de Dios dice, todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda ¿en dónde? En la eternidad separado de Dios. Y usted dice, bueno, que no todos los amó. Sí, pero al que cree, dice. Ahí encontramos otro detalle. Que no todos creen que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Y yo estoy hablando conforme a la palabra. Usted está leyendo su Biblia, ¿cierto? Yo no le tengo aquí otro libro, yo no le tengo algo que viene de mí. Es algo que la palabra de Dios está hablando al hombre. Y que dice para todo aquel que en Él cree no se pierda, no se separe de Dios para siempre. Sino que dice, mas tenga vida eterna. Bueno, ¿que no todos somos eternos? Sí, todos somos eternos. Pero como todos podemos vivir y tener vida eterna, también te puedes perder eternamente. Puedo decirle que en la Biblia nosotros nunca vamos a encontrar un lugar intermedio. El día que usted encuentre en la Biblia y que me diga, hermana, aquí dice que sí podemos ir a un lugar intermedio, hablamos, ¿verdad? Pero en la Biblia nunca se menciona. La Biblia habla de una muerte eterna y una vida eterna. No hay medios, hermano. No hay un intermedio de decir, bueno, yo ni creo en el Dios, ni creo en el diablo. Yo aquí mejor me quedo. El hombre nunca se va a poder excusar de decir, bueno, yo ni esto ni lo otro. Aún Dios nos habla en su palabra, en Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Mejor que fueses frío o caliente, pero tibio, te vomitaré de mi boca. Muchos excusan y muchos dicen, yo no voy a la iglesia para no tener responsabilidades, entre menos sé, menos me condeno, dicen. Otros dicen, bueno, yo sí cumplo, yo voy a la iglesia, cumplo y ya, y Dios cumple conmigo, dice. Pero no es así. Nosotros, así como Dios envió a su Hijo por amor, nosotros por amor estamos en Él. Venimos a la iglesia por amor, no por un compromiso, porque yo tengo un cargo, porque yo tengo que hacer esto, no.
entonces no sería la salvación por gracia, sino sería por obras. Muchas veces decimos, ay, bueno, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me va tan mal? Si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo oro, si yo vengo, si yo doy, si yo tengo, si yo llevo. No, ese yo llevo, yo tengo, yo traigo, esas son obras. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos? No es por obras para que nadie se gloríe. El único que hizo la obra fue Jesucristo. Fue el único que pagó ese precio. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Él no se aferró el ser igual a Dios. Dice que Dios no escatimó a su Hijo. ¿Qué significa la palabra escatimar? No perdonó. Dios no perdonó a su Hijo cuando lo vio clavado en esa cruz. Si Dios lo hubiera perdonado en ese instante, hubiera dicho, ay no, mi chiquito, pobrecito, yo lo voy a quitar esa cruz y que los pecadores paguen sus propios pecados. No, Él no lo perdonó. ¿Qué le hizo? Le dio la espalda. Por eso ahí cuando Jesucristo exclamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba solo, completamente, en sí todo el pecado del mundo, dice la palabra. Llevó en sí todo el pecado del mundo. Y nosotros le tuvimos por herido y por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53. ¿Qué es lo que este versículo nos enseña? Que todo aquel que en Él cree, en el unigénito Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos, a pesar de estar predicando este versículo, oyendo este versículo, leyendo este versículo, han entendido un poquito más ahora? Yo sí. Estudiándolo uno aprende más. Y es la Biblia la que nosotros debemos estudiar. Seguimos. En Hechos 1:8. Hechos 1:8. El libro de Hechos, aquí el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, volviendo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Aquí vemos las ciudades, ¿verdad?, a las cuales les fue enviado a predicar, ¿verdad?, a ser testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Hasta México, Guatemala, Argentina, España, hasta lo último de la tierra, donde sería predicado el Evangelio, donde sería proclamado Juan 3:16, que todo aquel que en Él cree, en el unigénito Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuáles son unas de las últimas señales que vamos a ver? Que el Evangelio sería predicado hasta lo último de la tierra. Déjeme decirle que con el avance del internet, con el avance de la ciencia, el Evangelio ya está llegando hasta lo último de la tierra. Entonces vendrá el fin. Hemos visto también señales de las cuales, ¿verdad?, no podemos decir, ay, yo no veo, no sé cuáles son las señales. Jesucristo en sus tiempos les decía, ay, hipócritas, ¿no? Ustedes ven cuando el cielo está nublado y dicen, ay, va a llover. Pero las señales de que se ven, no las quieren ver. ¿Cuál fue la única señal, verdad? Que después de que Jesucristo estuviera como dice, la señal de Jonás le fue dada. Que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches, ¿verdad?, en la tumba.
en las profundidades, en el abismo, ¿verdad? A pagar por nuestros pecados. Esa era la señal que les iba a ser dada. Y esa señal ya se dio. Ellos no la reciben aún, pero nosotros los que creemos ya la hemos recibido. ¿Por qué? Por fe. Entonces, aquí habla de la personalidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y recibiréis poder. Entonces vamos a regresar en San Juan 14:26, que es el libro, nuestro libro que vamos a estar estudiando ahora. En San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenga muy bien en cuenta este pasaje bíblico porque ahorita vamos a conocer un poquito más de lo que el mismo Evangelio de San Juan nos habla. Dice que el Espíritu Santo nos fue dado como consolador y Él nos iba a recordar todas las cosas que nos fue dicho. ¿A quiénes estaba hablando aquí? También a los discípulos. Y estas cosas las podemos ver porque los judíos decían que la salvación no era para los samaritanos. Entonces cuando en Samaria también se iba a predicar. Y también ellos, los judíos, al decir que la salvación no era para los samaritanos, a Pablo, ¿verdad? A Pedro se le fue dicho, ¿verdad? Que él iba a predicar a los gentiles. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. En Hechos 10:1, no lo busque, o si quiere anotarlo, si quiere buscarlo, nosotros podemos encontrar esa visión, ¿verdad? De Pedro, acerca de que, como le decía, ¿verdad? El Señor le llevó una visión y le enseñó toda clase de animales y le dijo, mata y come. Dios le dijo, ¿verdad? Pedro le dijo, bueno, Señor, es que ninguna cosa inmunda jamás ha entrado, ¿verdad? Por mi boca. Pero Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. ¿Por qué? Porque ya los gentiles ya habían sido separados para la predicación del Evangelio. Este Evangelio, que esta palabra que es todo aquel que en él cree, abarca a los gentiles también. Entonces, vemos que el Evangelio de Juan habla de la vida eterna, del creer. Y cada uno de los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han presenciado un accidente, un choque, algo que ha pasado? Muchos han estado ahí, pero otros, unos ven cómo pasó el accidente y de repente otro que iba caminando de allá alcanzó a ver de lejos y mientras llegaba empezó a hablar. ¿Qué pasó? No, pues iba caminando y la atropellaron, dicen. Y entonces otros dicen, no, es que cuando el carro venía, ella se atravesó. O sea, ya cambió la versión, ¿me entienden? ¿Quién tiene la razón? ¿El muerto o el que está herido no habla, no sabe, no para contarlo qué pasó? Los 4 evangelios hablan de lo mismo, pero a Mateo, a Juan, a ellos vieron, pero Marcos y Lucas les fue contado. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo, como yo estaba escuchando a un hermano que estaba también poniendo un ejemplo, a ver si ustedes alcanzan a agarrar. Eran 4 cieguitos, y esos cieguitos les habían contado cómo eran los elefantes. Le habían contado, pues son ciegos, ¿no ven?
Entonces los 4 ciegos estaban como hablando y decían unos a otros que no, pues me han contado que el elefante es así, que así. Y una persona les trajo un elefante, una persona vidente les trajo un elefante y les dijo: ¿ustedes de verdad quieren salir de esa duda de cómo es el elefante? Sí, dijeron los cieguitos. Bueno, pues aquí enfrente de ustedes tienen a un elefante, a lo cual le voy a pedir que ustedes se acerquen al elefante, lo toquen, lo exploren, y cada uno de ustedes va a salir de la duda de lo que es el elefante. ¿Sí? Los 4 cieguitos se acercaron al elefante y uno de los ciegos se acercó a la trompa. Y la trompa es arrugada, viscosa, y tiene un sonido, ¿verdad? Muy peculiar de los elefantes. Y lo tocaba y decía, ¿verdad? Lo estaba explorando. Otro de los cieguitos agarró la colita. La colita es pequeña, es peluda al final y se mueve mucho. Y otro cieguito agarró la panza y la tocaba y era dura como una pared, grande. Y por más que tocaba, grande estaba. Y otro de los cieguitos agarró una pata. Y la pata, ¿verdad? La agarraba, pero era como un tronco. Y como que lo quería alzar y no podía. Cuando los 4 cieguitos, después de explorar, fueron ante la persona que les había traído el elefante, les dijo: cada uno de ustedes ya tuvo una experiencia personal con el elefante. ¿Alguien de ustedes me puede decir cómo es el elefante? Y el que agarró la trompa dice: ay, el elefante es como un brazo que se mueve lento y que es viscoso y tiene un olor así, muy así. Y el que agarró la colita dice: no, su olor es muy desagradable. Y es pequeño el elefante y tiene pelos en la punta. Así es el elefante. Y el otro que dice que agarró la pata dice: no, el elefante es como un tronco duro y firme. Y el que agarró la panza dice: no, el elefante es grande, inmenso, es como una pared que no se mueve. Y entonces pues empezaron otra vez a discutir los cieguitos de que cómo era el elefante y no, que era así, que era así. Pregunta: si nosotros juntamos, en sí el elefante no es al pequeño y peludo, ¿verdad? El elefante nosotros, porque lo vemos, sabemos cómo es. Pero en sí, si juntamos la versión del que agarró la colita, el que agarró la trompa, el que agarró la panza, el que agarró la pata, los juntamos todos juntos y todos juntos nos darían una versión de cómo es el elefante en sí. ¿Sí me entienden? Algo similar pasa con los 4 evangelios. Unos vieron una cosa y lo contaron. Otros vieron otra cosa, lo contaron. Pero otros estuvieron ahí, que lo vieron y lo contaron. Como escribieron los evangelios, contando según sus experiencias y sus narraciones. Por eso es que a veces a usted le pueden preguntar: tú estudias la Biblia, ¿por qué en este evangelio dice así? ¿Por qué en este evangelio dice así? Si usted quiere, le avienta el cuento de los cieguitos y el elefante. Pero si no, pues le puede explicar, ¿verdad?, de otra manera. Entonces, aquí nosotros vamos dándonos cuenta que el evangelio, ¿verdad?, es predicado según la experiencia que tuvo la persona. ¿Ok? Entonces, el propósito de Juan. Vamos a ir a Juan 20:30. San Juan 20:30. Perdón. No, en San Juan, primero, en San Juan 1. Yo 20:30. No tiene 20. San Juan 1. Y vamos a empezar a estudiar un poquito acerca desde el principio para que nosotros podamos ir entendiendo este evangelio. Amén. Yo quiero que me sigan con mi vista para que no se vaya a perder ningún detalle, ¿verdad? Yo te voy a poner el agua ahí para que les estuve. Gracias, mami. Ay, ya estaba yo que...
Todos tienen Biblias Reina Valera, ¿verdad? Si hay alguno que tiene otra versión, creo que Mati tiene otra versión. No, la tienes igual. Vamos a leer. Y como subtítulo ahí tiene el verbo hecho carne. Otra cosa antes de que empecemos. ¿Cuántos de ustedes sabían que la Biblia fue escrita sin capítulos y sin versículos? Los originales escritos. Una persona por allá muy inteligente se le ocurrió la gran idea de ponerle capítulo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Pero en sí la Biblia no se escribió con versículos ni capítulos. Incluso las cartas. Cuando usted escribe una carta le dice: querida comadre, me encuentro aquí desde hace tiempo, le mando saludos, mis hijos están bien. Una carta. Usted no le pone capítulo 1, capítulo 2. Una carta es una carta. Las cartas de los apóstoles, las cartas de las epístolas, que son epístolas, se llaman, son cartas, es lo mismo. Se escribieron así. Pero a aquel que se le ocurrió la gran idea se lo agradecemos, ¿verdad? Dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Todos hemos leído, también igual. Pero ¿cuántos se han detenido a estudiar palabra por palabra para ver qué significa? Si usted quiere, puede alzar la mano, puede decir amén. ¿Cuántos de ustedes sí saben lo que están leyendo aquí? O sea, cuando dice en el principio era el verbo, ¿quién de ustedes sabe qué es verbo? La palabra. Dígalo fuerte, sin vergüenza. La palabra. Pero hay muchos quienes no saben qué significa verbo. La palabra. Pero en sí, fíjese que aquí, ¿cómo lo está diciendo? En el principio era el verbo. ¿Y quién es el verbo? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Dios. Pero en sí también la palabra es Jesucristo, porque cuando Él anduvo, todo lo que se escribió fue sobre Él. Entonces, fíjate, buena respuesta, y vamos conociendo un poquito. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Así ¿ves la separación? O sea, y Jesús era con Dios. Si lo leemos de esta manera, lo vamos a entender así. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Por eso es que le aclaré, ¿verdad? Buena respuesta. En el principio Jesús era con Dios. Jesús era Dios. Le voy a hacer una claridad. E incluso a mí no me gusta levantar un falso, pero tampoco me gusta decir una mentira, ni tampoco tengo miedo que si alguien me dice, a mi papá, a mi mamá a veces me dicen, tú nunca tienes miedo para hablar las cosas. Pues si Dios me llamó para esto, ¿cómo yo tendría miedo? Si yo tuviera miedo, yo estaría en una esquinita sin decir nada. Pero puede que algunos digan, ¿ah? Pero también está la palabra para la que nos respalda. Los testigos de Jehová tienen su Biblia, en la cual ellos le han cambiado algunas cosas. Ellos antes no aceptaban a Jesucristo como Hijo de Dios. Hoy al menos lo aceptan, pero no como Hijo de Dios. Para ellos, Jesús fue un profeta más. Para ellos, Jesús fue un ser creado. Para ellos, Jesús no es Dios ni es con Dios. Ellos no lo aceptan. ¿Se acuerda de de Juan 3:16? Entonces, ¿qué pasa ahí? Dice, todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios. Y ellos no lo creen así. Tendría que cambiar su Biblia aún más todavía. Y aún así estuvieran errados, porque en Apocalipsis dice, hay de aquel que quite. Yo sé que, hermanos, esto es muy importante para nosotros como cristianos aprenderlo, ¿no? A lo mejor hemos estado en iglesias durante años y nunca nos han dicho cómo podemos
hablar con un testigo de Jehová, no pelear. No pelear. ¿Cómo hablar? Porque los testigos de Jehová que salen así a caminar con sus Biblias han estudiado. Y muchos de nosotros como cristianos, lo que menos hacemos es estudiar. Entonces cuando nos encontramos a un testigo de Jehová, lo que hacemos es cortamos la vuelta, o nos ponemos a discutir, o nos ponemos bien firmes en que a mí mi pastora me dijo que mejor le hablen lenguas y que luego se va y me va a tachar de loco. No. No es así como un hijo de Dios se debe comportar. ¿Verdad? Usted imagine que su hijo no quiere hablar con usted y que se empieza empiece a decirle de esa manera. O sea, lo cacharía, lo trataría usted de un inmaduro, irresponsable y hasta grosero. Pues ¿cómo cree usted que nos ven a nosotros como cristianos, los testigos de Jehová? Que le huimos y no le contestamos como ciertamente la Biblia dice. Todo aquel cristiano que le da miedo conversar con un testigo de Jehová, déjeme decirle que tiene miedo porque no conoce las Escrituras y porque no sabe cómo defender la palabra del Señor. Por eso yo le invito, le insisto a que estudie. Tal vez usted diga, ay, es que a mí me choca el estudio, pero tan solamente con que usted oiga y usted tiene fundamentos, si usted se aprende Juan 3:16 y luego aprende Juan 1:1, ahí ya tiene versículos, ¿verdad? Para saber cómo hablar. Y sucesivamente durante todo el tiempo, nuestra prioridad es que aprendan la palabra y que aprendan ustedes a hablar con un mormón, con un testigo de Jehová, con un asambleas de Dios y hasta con un pentecostal, como de que no, ¿verdad? Ok, seguimos. La palabra de Dios nos dice, aquí hay una palabra en el principio. ¿Cuántos han visto esa palabra? Principio. ¿De qué principio está hablando aquí? En el principio era el verbo. Hay una cosa, hermanos, que nosotros como cristianos nos tenemos que, ¿cómo se puede decir? Limitar a lo que la Biblia dice. ¿Sí? No podemos traer de por allá, de por acá. ¿Cuál es nuestra arma? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es lo que a un cristiano, o qué es lo que un cristiano debe usar, hablar, acomodarse? A la Biblia. Hay muchos que tienen la Biblia más el libro de. Tienen la Biblia más el Atalaya, el libro más el libro del Mormón, la Biblia más el libro de Kenny Hagin, la Biblia más argumentos, la Biblia más otras cosas. Y no es así. A nosotros se nos dio la Biblia. Si Dios hubiese querido que tuviéramos otro libro aparte de la Biblia, nos los hubiera dejado y estuviera escrito aquí. ¿No creen? Entonces, nos limitamos a la Biblia. Hay muchos por ahí que dicen, ¿existieron los dinosaurios? ¿Qué le va a decir usted? La Biblia dice en San Teófilo, no podemos inventar. La Biblia en ninguna parte vamos a encontrar dinosaurios en la Biblia. Pero sí los encontramos en las ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Arqueológicamente hablando de los que han encontrado restos arqueológicos, que han encontrado cosas, ¿verdad? Como ahora que estoy estudiando por lo que vamos a hacer en Semana Santa, que estoy estudiando cómo era la crucifixión, que aguántese para el 14, el 16 de abril, cómo yo he estado estudiando cómo se han encontrado restos arqueológicos de personas que habían sido crucificadas y de dónde las crucificaban. Esto es un paréntesis nada más para la Semana Santa. Entonces, sí podemos encontrar restos arqueológicos, y de hecho sabemos que el petróleo viene de los dinosaurios, pero nosotros limitémonos a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque otras cosas puede que existan, pero no están escritas en la Biblia. Y eso lo vamos a ver aquí en San Juan,
20:30. Fíjese bien lo que dice aquí. Ay, estaba mal. Dice San Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, ¿en dónde? En este libro. Usted me va a decir, hermana, entonces, ¿cuál es el otro libro? No, hermano, esta palabra está limitada a este libro. Porque vamos a ir ahí en el 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? ¿Quién me puede decir qué significa Cristo? Ungido de Dios. El Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el 21:25 dice también, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si escribieran una por una, pienso, aquí Juan está hablando de su pensamiento, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito, se habrían de escribir. Amén. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo hizo lo que el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero también hizo más cosas. Que si se nombrara una por una de las cosas que hizo Jesús, no cabrían en todos los libros del mundo. O sea, está hablando de algo exagerado. ¿Se acuerda de la hermenéutica, lo que estábamos estudiando? Está hablando de una forma exagerada, ¿verdad? Que no cabrían en todos los libros del mundo lo que Jesús hizo. Pero hay cosas que no se escribieron. ¿Quiere saber cuál es una de las cosas que se escribieron? Le voy a aventar una preguntita por ahí. A ver, hermanos, para ahí, algunos que han estudiado aquí. ¿En qué evangelio nosotros encontramos la palabra más bienaventurado es dar que recibir? ¿Alguien lo ha leído? No. Sí, yo sí. Ahorita se lo voy a mostrar. Pero ¿cuál de los evangelios Jesús dijo? Está hablando aquí de que Jesús dijo, ¿cierto? ¿En qué evangelio lo dice? ¿Cómo dijo? Más bienaventurado. Mira, le voy a leer lo que dice. Ahorita le voy a dar el versículo. Dice: en todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esta palabra que les acabo de leer está en Hechos 20:35. Anótelo ahí. Y esto no está en los evangelios. ¿Verdad? Porque muchas veces cuando de las cosas que Jesús hizo, nosotros las buscamos en los evangelios. Pero esto está en Hechos 20:35. Me gusta lo que está haciendo la hermana Mati, que ella no se conforma con escribirlo, ella lo está buscando. ¡Qué bueno! Eso es lo bueno que usted puede hacer. Búsquelo, no se conforme con lo que yo le diga, búsquelo en su Biblia. Entonces, estas palabras nosotros no las encontramos en los evangelios. Y es por eso que aún Juan dice que Jesucristo hizo muchas otras cosas más y que dijo muchas cosas más que no se escribieron. Sino que, ¿verdad? Ellos se limitaron nada más a esto. ¿Para qué nos dejó todo esto? Para que creyésemos en Él. Usted lo acaba de leer, ¿cierto? Ahora vamos a ver este detalle. Aquí nosotros estamos viendo, vamos a regresar a Juan 1, cómo lo presenta Juan como el verbo de Dios, ¿verdad? Entonces,
quisiera, ahí quédese ahí en Juan, usted anote Deuteronomio 29:29. Usted lo puede leer en su casa, corroborar de que lo que le estoy diciendo es verdad. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ok. A nosotros se nos dio esta palabra de Deuteronomio, ¿para qué? Para solamente conformarnos con la Biblia. ¿Por qué usted cree, hermano, que siempre hay falsas enseñanzas, falsas doctrinas? Y tal vez usted se siente confundido, lo digo en término general para todos los que nos están escuchando por vía internet. Hay muchas veces que se confunden los hermanos y dicen, bueno, vaya, ¿quién tiene la verdad? A mí años me predicaron de esto y ahora usted viene y me dice que esto, a ver, muéstreme, colabóreme, ayúdeme, acláreme, ¿cómo puedo saber quién me está diciendo la verdad? ¿Cierto o no? Mire, aquí está la verdad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay personas, predicadores, que te leen un versículo, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Aquí te muestran la Biblia, te muestran el versículo, te muestran. Y de ahí te hacen una predicación. El Señor quiere que tú prosperes, te dicen, ¿verdad? El Señor te quiere ver bendecido. El Señor te dice en la palabra de Dios que tú serás cabeza y no cola. Ciertamente la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Por eso te estoy dando un ejemplo de lo que muchos predican. Así que dice la palabra del Señor que el que siembra escasamente, segará escasamente. Mas el que siembra generosamente, generosamente también segará. Te estoy diciendo pura palabra, ¿cierto? Muchos de nosotros lo hemos escuchado. Así que siembra. Ven, deposita tus diezmos para que tú salgas de la pobreza. Ven y vamos a romper toda maldición de pobreza y ahora vas a ser enriquecido. Porque a ti se te darán las naciones. Porque Salmos dice, a ti te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Les estoy diciendo puros versículos bíblicos. Pero ¿cómo hemos estudiado? Fuera de contexto. ¿Usted sabe a quién le dijeron, amado, yo deseo que tú seas prosperado? Al hermano Gallo. Juana Gallo. Y sí se llamaba Gallo. Entonces, usted dice, sí, qué bonito se oye, el Señor me quiere ver prosperado. Pero esa palabra, ¿para quién era? Era para Gallo. ¿Quién lo dijo? Juan. ¿Por qué lo dijo? Porque era un hombre que había llevado el evangelio como Dios mandaba. Ahora, cuando te dicen, siembra escasamente, ¿por qué te lo estaban diciendo? Ya nosotros lo habíamos estudiado en Corintios. Porque las iglesias, en ese tiempo, en aquel tiempo de Jesús, cuando se empezaron a levantar los primeros cristianos, cuando un judío se convertía a Cristo, era desposeído de todos sus bienes, hermanos, de todos sus bienes. ¿Qué es lo que hacían las iglesias? Lo que las iglesias hacían, que el que tenía más, le daba al pobre, al menesteroso. Entonces, por eso dice, el que siembra escasamente segará. Y también en lo que está hablando, que el que dice que darás fruto al 100 por una, ahí no está hablando de dinero, ahí está hablando de la palabra, de las parábolas. Esta parábola significa esto. ¿Se acuerdan lo que estábamos predicando la vez pasada? Lo que la parábola significa. Pero no está hablando de que siembres dinero, vas a recibir 100. Si das un peso, te regresa 100. Si das 100 pesos, te regresa 1000. No, hermano. A veces puedes dar 1000 pesos y Dios no te regresa nada. Porque eso es una mentira. Díganme cuántos de aquí no han sembrado y han recogido que no tienen dónde botarlo, dónde aventarlo. Ahí donde nos damos cuenta que la palabra de Dios no es que la palabra de Dios te engaña. El que te engañó es el mono que estaba predicando, hermano. Entonces,
Por eso hay confusiones. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia, no sabemos ni lo que dice. Y usted dice, ay, es que yo oí que parece que así decía. Pues sí dice, pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Y a quién se lo escribió? Eso de que te daré los confines a las naciones, para ti, se lo estaba diciendo Dios a Jesús. Que todo lo que pisare la planta de tu pie sería tuyo. Entonces, como dice el hermano Luis sarcásticamente, que voy al banco, voy a pisar el banco y decir, esto es mío. No. Ni yo siquiera, yo me he parado un montón aquí, mi papá me dice, mijita, ya son las 10, a tu casa. No me lo dice de esa manera, pero no porque yo venga y pise, ya voy a declarar que esto es mío. Eso son falsas enseñanzas, errores en los que los cristianos caemos. ¿Por qué? Por no estudiar la palabra, por no conocer las escrituras. Seguimos. Esto se está poniendo bueno, pero yo creo que no nos va a dar tiempo de terminar. Ok, seguimos. Seguimos en San Juan 1, ¿verdad? En el principio era el verbo, que era la palabra, que era Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Saben por qué el verbo tenía que estar con Dios? Porque cuando Dios dijo la palabra, voy a poner un ejemplo, Dios dijo, sea la luz. Jesús ejecutó por medio de la palabra. Lo que Dios habló a Jesús fue el verbo. Y lo que le dio vida fue el Espíritu Santo. Dios ordenó, el Hijo creó y el Espíritu Santo vivificó, le dio vida. En el principio, cuando se hizo los cielos y la tierra, dice también en Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio, ¿qué dice? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando en Génesis, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando? Si no había nada. ¿Con quién? Con Jesús. Con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo? ¿Que Dios tiene ojos y así? No, nadie ha visto a Dios. Le mentiría si le dijera cómo fuera Dios. Yo en la Biblia solo encuentro un brazo, a saber si tiene dos. Él dice que Él nos sustenta con la diestra de su poder. ¿Cuál es su diestra? Su diestra. Pero yo no sé si tiene una izquierda. Pero la Biblia, yo me baso en lo que la palabra de Dios dice. Sus ojos como llamas de fuego y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, no es que es así, es como, es un símil. ¿Se acuerdan lo que estudiamos? Entonces, al decir hagamos a nuestra imagen, es que Dios es espíritu. Y al hombre le puso un espíritu. Y el hombre era eterno. Por eso le dijo, ay, no comas del árbol de la vida, porque ya pecó, comió del árbol del bien y del mal. Y si comía del árbol de la vida, hubiese sido pecador eterno. Por eso fue que Dios puso los ángeles, los querubines, a cerrar el huerto del Edén, para que no extendiese su mano al árbol de la vida y fuera un eterno de Dios, separado para siempre, sin derecho a perdón de pecados. Y todo esto nos muestra, una vez más, que Jesucristo estaba con Dios en el principio de la tierra, de la creación. Muchos dicen, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién lo hizo a Él? ¿Cómo se hizo Dios? La ciencia sí lo prueba. Y la ciencia dice que un protón y un neutrón se juntaron entre sí y hicieron pum, y se formó la vida. Qué raro que en este tiempo, estando la ciencia tan avanzada, no sale por ahí un protón ni un neutrón y vuelven a hacer vida. Hasta la ciencia se avergüenza. Pero déjeme decirle que no es de nosotros saber y decir, ay Dios, bueno, ¿a ti quién te formó? Porque Él es eterno, Él es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio, no tiene fin, ¿verdad? Seguimos. ¿Quién es este? ¿De quién hablaba?
era el principio con Dios. En otras palabras, Jesucristo era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿por quién fueron hechas? ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Por eso le digo, hay que leer con cuidadito. Nadie nos está correteando. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Este versículo, hermano, echa por tierra otra vez la escritura que nos han dicho nosotros, que nosotros podemos crear cosas y llamar las cosas que no son para que vengan a ser. Dice que ¿quién es el que creó las cosas? Y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz no existía, nadie la conocía. Las cosas fueron hechas de lo que no se veía. Cuando dijo, separó la luz de las tinieblas y puso en lumbrera, y puso la lumbrera mayor y la lumbrera menor, solo a Dios se le ocurrió la luna. Pregunta, que echa en tierra otra vez lo mismo que hemos sido a veces enseñados, hermano. Muchas veces cuando usted está enfermo y usted dice, que por un ejemplo, se le quebró el pie, ¿por qué no manda? Si usted tiene la autoridad y el poder para crear cosas de la nada, ¿por qué no manda que se le haga otro pie? Y aunque lo crease y aunque lo hiciera, ya había sido hecho, ya existía el pie. ¿Me doy a entender o no? Sí. Hay muchos que enseñan y nos dicen, es que nosotros tenemos la autoridad y el poder de llamar las cosas que no son para que vengan a ser. Y eso se llama fe, te dicen, ¿no? Ejemplo. Si a nosotros, ¿verdad? Nos hace falta un hígado, una parte de nuestro cuerpo, y entonces llamemos las cosas que no son, y puede que a lo mejor el milagro se da y te aparece tu otro riñón, o te aparece algo nuevo en tu cuerpo, y tú dices, ¡ay, gloria a Dios! ¡Lo creamos! ¿Cuál creaste si el riñón ya existía? Nadie, un cristiano, nadie ha hecho una cosa más grande de lo que Dios y que Jesucristo han hecho. Nadie. Dígame uno de esos cristianitos que dicen que llaman las cosas que no son. ¿Qué cosas han llamado que no existan ya? Ponga usted que digan, ay, voy a aparecer. Ya, esto es magia, ¿no? Flores en mi jardín. Y no están, y las voy a llamar para que sean. Pero aunque sea, ya existían las flores. Y llamar las cosas que no son, eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Llamaron las cosas que no eran. La luz no era, el sol no era, las plantas no eran, los animales no eran, nadie los conocía, nadie los había creado. ¿Quién los creó? Dios los creó. ¿Quién es el que tenía la autoridad? Dios el que tiene la autoridad. ¿Quién es el que los creó? Jesucristo fue el que lo creó. ¿Sí? Vamos entendiendo hasta ahí. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. Entonces, se me está pasando darle unos versículos para que nos leamos en Hebreos 1:1. Y yo creo que vamos a terminar ahí, porque si entro al versículo 4 no vamos a terminar y no quiero dejarlos a medias. En Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Anótelo ahí. Para todos aquellos que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo estaba en el día de la creación, muéstreles Hebreos 1 y 2. Por quien asimismo hizo el universo. Si nosotros podemos con los testigos de Jehová, hermano, no les corra, nomás aprenda tantito. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este versículo, los testigos de Jehová te lo van a mostrar y te van a decir, ¿ya viste? Que fue el primogénito, que a él lo crearon primero, te van a decir. Pero usted le va a decir, mire, testigo de Jehová, no se limite, lea el subcontexto y vea por qué es el primogénito. Porque en él fueron, ¿qué? Sujetas todas las cosas, sean reinos, principados, potestades. Sí podemos, hermano. Nosotros en la palabra tenemos la verdad. Y la verdad no peca, pero incomoda. Deja descubierto, hermano, y derriba todas las enseñanzas, falsas enseñanzas que se nos han dicho muchas veces que no tienen sustento en la palabra de Dios o que no se leen como se tienen que leer. Último versículo. Perdón, bueno, voy a leer este. A los suyos vino Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Una de las cosas, hermano, que nosotros como cristianos tenemos que entender, y pare oreja en esto que le voy a decir, que a lo mejor no lo va a captar a la primera vez. Usted no es el Hijo de Dios. Usted es un Hijo de Dios. Se lo digo otra vez. Usted no es el Hijo de Dios. Usted es un Hijo de Dios. Y mucho cristiano por ahí se cree que es el Hijo de Dios. ¿Cómo la ve? Último versículo y nos vamos. Y este lo vamos a dejar aquí para darle continuidad la próxima vez que me toque dar clase. Mateo 1:25 dice, está hablando de María y de José. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir? El Salvador. Dice la palabra que aquí no la conoció, no está hablando de que, ay, mucho gusto, ¿cómo estás? No. Conocer viene de una palabra, tener acto sexual. Como cuando habla también, y Adán conoció a Eva y conoció a su mujer y le dio el hijo, ¿verdad? Dice que aquí en Mateo 1:25 que José dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta palabra de conocer se la voy a traer el próximo viernes en el griego, en el original griego, lo que quiere decir la palabra conocer, para que usted tenga un más rico conocimiento de la palabra, lo que es conocer. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí.